Qué bueno adorar, qué bueno cantarle a nuestro Señor. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Que ahora viene la parte de la palabra donde vamos a compartir. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado la semana? Qué gusto verles, qué gusto saludarlos. ¿Cómo han estado? ¿Bien o no? Díganme, respóndame bien. Bien, están todos bien entonces ya. Eso es importante. Qué bueno. Bienvenidos a Comunidad La Sal. Voy a ser reiterativo como la semana pasada. Para los que no saben, nosotros tenemos un programa también de radio, así que los invito a que nos puedan escuchar en Contigo en el Taco en la 90.1 FM. Así que síganos ahí en la radio FM, en la 90.1, en Radio Inicia. A partir de las 18 horas estamos en un programa en vivo, en directo, donde tenemos distintos invitados relacionados al mundo del espectáculo, de la política, de todo. Así que ahí los invito para que nos puedan escuchar. También compartimos un mensaje de parte de Dios, un mensaje de reflexión. Así que los invito a que nos escuchen en Contigo en el Taco, en la 90.1 FM, todos los días, de lunes a viernes, desde las 18 hasta las 19 horas. También les invito a que nos sigan en la red social de Comunidad La Sal, en redes sociales, en Instagram. Y también para quienes no saben, esta comunidad también tenemos nosotros un canal de televisión. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque podemos también transmitir estos mensajes a través de televisión, del canal 38.1 para todo Santiago en Full HD, y también los mensajes quedan alojados en nuestro canal de YouTube. Así que también le invito a que usted pueda compartir los mensajes con sus amigos, con sus familiares, porque sin duda estos mensajes de parte de Dios le van a ayudar a la gente a poder conocer a Cristo y a poder llevar una vida mucho, mucho mejor, porque cuando nosotros conocemos al Señor, la vida es mucho más llevadera. Yo siempre soy recurrente en decir los principios que aprendemos, los principios que están en la palabra de Dios nos sirven principalmente para enfrentar los desafíos de la vida. Y hoy no es la excepción, y es por eso que les doy la bienvenida y comenzamos con la charla, la conferencia, la predicación del día de hoy, que tiene por título "Como te ves, te tratas". Es muy recurrente el otro dicho, el "como te ven, te tratan". Pero hoy día vamos a hablar de ambos. El "como te ven, te tratan" y también el "cómo te ves". Eso es para la interna. Cómo yo me veo es como también me trato. Pero como les decía recién, es muy recurrente el dicho, muy popular también en nuestro país y en el mundo, el "cómo te ven, te tratan". Y es por eso que encontré un chiste. Yo soy re malo para los chistes. Pero hay un chiste que les quiero compartir, donde está el matrimonio, está el esposo con la esposa, ¿cierto? Y el esposo le dice: mi amor, dime, ¿qué tan guapo soy? ¿Qué tan bonito me encuentras tú, amor? Y la mujer le dice: bueno, eres como el sol. Eres igual que el sol, porque duele mirarte. Ahí faltó el efecto. Bueno, para darle un chiste un poco más relacionado al mundo cristiano, ¿ustedes saben cuál es el colmo del leproso? Este lo editamos después, no lo tiramos por la tele. ¿Cuál es el colmo del leproso? ¿No saben? Que se le caiga la cara de vergüenza. Ese me dio un chiste negro, perdón. Vamos con el tema mejor. Mira, fíjense de que las estadísticas, si hablamos del tema de la autoestima en nuestro país y en el mundo, las cifras son bastante alarmantes incluso. Fíjense que en Chile, un reporte del año 2025, en abril, mostró que el 41,2% de los estudiantes, de los jóvenes, tienen baja autoestima. O sea, ahora que vamos a hablar acerca de identidad, de ADN, de autoestima, fíjense que es un tema muy importante, muy relevante. No estamos hablando de un tema pequeño, estamos hablando de una generación que muchas veces no se gusta, se compara y también se castiga. Fíjense que en estos últimos años, en las últimas décadas, también se ha desarrollado mucho la doble identidad. Y esa doble identidad hoy día se fusiona mucho con las redes sociales. Y es porque principalmente predomina el cómo te ven, te tratan. Y es por eso que hay personas que hoy en día tienen una doble, no voy a llamarlo doble vida, pero sí una doble identidad. Donde en la vida real, con luchas, con procesos, con heridas, esa es la vida real, lo que viven día a día, en la realidad. Pero a través de redes sociales, ¿cierto? Muchas veces se muestra una vida llena de filtros,
una vida llena de sonrisas editadas, una vida llena de perfección. El Instagram, por ejemplo, está lleno de vidas exitosas, ¿cierto? Donde se muestra una vida que muchas veces se separa o se aleja de la vida real, de la vida llena de procesos, de luchas. Fíjense que también hay un dato de UNICEF que se realizó en España, que dice que el 32% de las personas han sentido la necesidad de demostrar una vida frente al mundo, una vida perfecta, una vida sin problemas, aunque esa vida sin problemas, no fuese real, no fuese cierta. Hay gente que realmente ya lo ha reconocido, donde dicen, no, yo en verdad me siento complicado, pero estoy dispuesto incluso a mostrar por redes sociales una vida perfecta. Y esas cifras son bastante alarmantes. Por eso es que el Señor puso en mi corazón que les compartiera acerca del cómo te ves, te trata. Fíjense también ustedes de que gran parte de lo que nosotros hablamos, nos lo hablamos hacia adentro, hacia nosotros mismos. De hecho, según estadísticas, el 80% de lo que hablamos nos lo decimos a nosotros mismos y solamente el 20% es hacia afuera. Y ahí te aprovecho de hacer la pregunta, ¿cómo te estás tratando? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te hablas? ¿Qué dices acerca de ti mismo? ¿Cómo te describes? Pero no cómo te describes en redes sociales, sino en tu realidad, en la verdad, sin redes sociales. ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Cómo encuentras que eres? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus cualidades? Porque fíjate que como te ven, te tratan, y esa muchas veces es la trampa de querer, de necesitar agradar a los demás. La gente te trata según la percepción, y eso muchas veces vive construyendo, y hay gente que vive construyendo lo que hoy día se denomina como una marca personal. Y esa marca personal va totalmente alejada muchas veces a la vida real. Pero hay una base bíblica en donde podemos ver de que Dios nos mira distinto. Fíjense que hay una parte que está en 1 Samuel 16:7 que dice, Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Hay gente que vive detrás del aplauso, vive detrás del elogio, y hoy en día el mundo principalmente va detrás de esas cosas, del reconocimiento, ¿cierto? Y es por eso que hay personas de que hoy día dependen del like, dependen del aplauso, y la sociedad en términos generales se ha ido enfermando en función de eso. Y hemos visto gente que muchas veces se ve exitosa, entre paréntesis, se ve llena de likes, se ve muy famosa, pero vemos que su vida real, después nos enteramos. Por ejemplo, ha ocurrido a veces con personas relacionadas al mundo del espectáculo, al mundo artístico, donde vemos que tienen muchos recursos, les va muy bien, están llenos de aplausos, pero hay veces que ellos terminan una vida, algunos se quitan incluso la vida, y uno ahí se pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que está allá en la cumbre? ¿Qué es lo que está arriba de la montaña? ¿Qué es lo que pasa en la cuesta, arriba del éxito, donde todos persiguen el éxito y resulta que hay gente que se supone que llega arriba, pero al final no se siente bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que genera tanto daño? Y es principalmente porque hay un vacío que no se puede llenar ni con dinero, ni con relaciones personales, ni con amor humano, sino que solamente lo puede llenar Dios. Fíjense que en la vida hoy día, y yo creo que el desafío es mucho más complejo en este último tiempo que antes, respecto del vivir una vida real y no una vida de etiquetas o una vida con filtros. Fíjense que hay una identidad dañada, y cuando uno vive con esa identidad dañada, se trata de la misma manera, se trata con daño, se habla a sí mismo mal. O sea, eso quiere decir que si yo me veo como un esclavo, me trato como esclavo. Hay muchas señales respecto de tener una identidad dañada, como por ejemplo cuando me hablo con dureza, cuando digo soy un desastre, cuando digo no, es que yo no puedo cambiar este hábito que tengo, no puedo salir de este problema, yo no sirvo para los negocios, cada vez que lo intento las cosas me salen mal, y eso genera que en tu identidad te conformes, por ejemplo, con poco, y con poco respecto de oportunidades, de propósito, respecto al amor. Muchas veces las personas se autosabotean cuando incluso les comienza a ir bien.
hay gente que vive así, acostumbrada al fracaso. Yo recuerdo que, tengo en realidad, todavía lo tengo, un amigo que ahora último he visto poco, pero él siempre cuando, yo lo conozco desde que éramos adolescentes aproximadamente, desde el colegio, después la universidad, y me acuerdo que en el colegio él siempre decía que le iba regular, más o menos. Cuando íbamos a una prueba en el colegio, le preguntaba, oye, ¿cómo te fue en la prueba? Mira, más o menos. Después, y siempre repetía lo mismo, después nos íbamos a la universidad, lo mismo. Oye, ¿cómo estamos para el fin de semana? ¿Vamos a salir a compartir? No, mira, no estoy tan bien, pero estoy más o menos. Después se casó, tuvo hijos, y me lo topé en la calle, y le dije, oye, ¿cómo estás? Supe que te casaste, que te ha ido bien en la vida. ¿Cómo está el matrimonio? Más o menos. Ahí vamos, andando, dándole, más o menos. Me lo encontré aproximadamente hace como 2 meses atrás. Y le pregunté, ¿cómo te ha ido? Adivinen qué me dijo. Hay gente que vive así. Incluso muchos se sabotean e incluso se impresionan cuando les comienza a ir bien, cuando algo empieza a resultar. Porque hay hechos en la vida en los cuales uno va construyendo una identidad que se separa totalmente de lo que Dios tiene planificado, de lo que Dios quiere para usted y para mí. Fíjense que cuando yo estaba en el colegio, en la enseñanza media principalmente, tuve un profesor, un bendito profesor voy a decir, de matemáticas. Me acuerdo que en primero medio, él en algún momento me dijo, Figueroa, ¿cuánto es? Y me hizo una suma, una resta, una ecuación. Y yo me acuerdo que respondí pésimo, respondí mal. Entonces me dijo, pero Figueroa, tú jamás vas a poder hacer algo relacionado a las matemáticas, eres pésimo para esta cosa. Entonces después, como decimos en Chile, después ya me agarró como casero. Siempre me preguntaba, me decía, ¿cómo te ha ido en esto? ¿Cómo te ha ido en esto otro? Y como yo fallaba, me marcó mucho el hecho que él dijo, a ti nunca te va a ir bien con las matemáticas, tú no eres bueno para las matemáticas. Y como era una persona con autoridad, yo dije, si lo dice el profe que él realmente sabe, en realidad voy a tener que ver otras cosas fuera de las matemáticas. Las matemáticas no son lo mío. Y eso fue construyendo una identidad en función de que yo era malo para las matemáticas. Que frente a una suma, una resta, una multiplicación o a una ecuación, incluso yo me ponía nervioso. Para mí ese ramo era un sufrimiento. Y desde primero a cuarto medio terminé con el único ramo en rojo, matemática. No lo digo con orgullo, pero me costó. Ahora, rojo, pero medio morado, porque eso fue un 3.9 el promedio. Siempre salía con un 3.9. Pero les quiero decir que me marcó mucho y cambió mi identidad el hecho que yo me creí firmemente, el hecho que él me dijo, tú no sirves para las matemáticas. A ti te va a ir mal siempre con el tema de las sumas, con el tema de las restas, con las multiplicaciones. Por lo tanto, Figueroa, tú no. Se burlaba de mí. Y eso generó en mí un patrón de pensamiento en el cual yo creí de que no iba a poder hacer nada respecto a las matemáticas. Pero después Dios permitió que tuviera un bendito profesor en la universidad. Y el profesor, él me hacía todos los ramos relacionados a la matemática, el cálculo, álgebra. Y recuerdo que él tenía una forma muy particular de enseñar. Y él decía, todo es facilito, en la vida no hay nada difícil, es todo desconocido, decía él. Y si ustedes lo desconocen, yo se los voy a mostrar y las matemáticas son fáciles. Eso para mí, yo en mi interior decía, bueno, para todos los demás será fácil, pero para mí yo jamás voy a poder salir adelante. La cosa es que él fue interviniendo tanto en mí que en un momento incluso le dije, ¿sabe qué, profe? Imagínense, más encima yo estudié ingeniería comercial. Una ingeniería que, si bien es cierto, no tiene tanta matemática, igual uno se relaciona con las matemáticas. Y fue un desafío tremendo. Pero en el primer año tuve ese bendito profesor y fíjense que me fue muy bien en matemáticas, muy bien con él. Y ahí pude descubrir de que al final yo solo me había creído esa, entre paréntesis, esa verdad que me habían dicho, pero que no era una realidad. Viví más de 4 años de mi vida creyendo de que me iba a ir mal en matemáticas, de que no iba a poder salir adelante. Sin embargo, logré comprender de que ese hecho me había marcado negativamente y no me permitía desarrollarme.
Así muchas veces pasa en distintas etapas de la vida. Hay personas que de repente emprenden en un nuevo negocio y el negocio les falla, les va mal en el negocio y en función de eso dicen, bueno, yo no sirvo para los negocios, esto no es lo mío, voy a tener que volver a buscar trabajo, no sirvo para emprender. Hay gente que de repente emprende en el mundo, por ejemplo, de hacer una familia, en el amor, se enamora, se casa y ese matrimonio no sale o no funciona como realmente la persona lo esperaba y dice, bueno, entonces puede ser de que yo no sirvo para amar a alguien o para que me amen. No puedo vivir en pareja, entonces me voy a quedar solo, me voy a quedar sola para siempre, esto no es lo mío. Y en función de muchas situaciones que a veces en la vida ocurren, es que nos marcan y nos creemos esa realidad y la enfrentamos como una verdad. Muchas veces. Y hoy día yo decía, el desafío quizás es más complejo, más difícil, porque estamos en un mundo exitista, donde tú ves redes sociales y vas a ver siempre que todo está perfecto, que la persona está en un restaurante, ¿cierto? Muy elegante, todo es éxito, todo es buena música, todo es elogio. Por lo tanto, cuando a uno en la vida algo le falla, hay veces que la gente siente una presión social tan fuerte que también se acostumbra y se va autosaboteando. Es por eso que la gente muchas veces dice, no, es que yo ya no sirvo para esto. Me fue mal en el negocio, lo intenté, pero ya no me atrevo más. Y es porque la identidad va cambiando, la identidad se va enfermando y al final vas viviendo en función de eso y te acostumbras a lo pequeño, te acostumbras a lo malo, a lo escaso. Pero cuando nosotros llegamos a Dios y conocemos a Cristo, lo incorporamos en nuestra vida, lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nuestra vida cambia y nuestra identidad se recupera. Nuestra identidad es recuperada cuando nosotros conocemos a Dios. Pero para eso debemos llenarla de la palabra de Dios. Fíjense de que cuando nosotros tenemos un problema y la vida no va de acuerdo a como nosotros queremos ir, debemos implementar, debemos agregar principios que están en la palabra de Dios para poder nosotros conocer la verdad de Cristo en nuestra vida y empezarla a vivir. Fíjense que hay algo que es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una identidad dañada y tenemos un trato dañino frente a nosotros mismos, y tiene que ver con cómo también nosotros nos tratamos, cómo nosotros hablamos de nosotros mismos, porque hay veces que buscamos aprobación y caemos a veces en trampas de comparación, de ansiedad, de autosabotaje. Y fíjate que hay una parte en la palabra de Dios que está en Mateo 12:34 que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón se cree perdedor, la boca lo va a declarar, va a vivir en función de eso. El cuerpo va a sentir de que realmente es un perdedor y la vida lo ejecuta. Por lo tanto, cuando decimos de la abundancia del corazón habla la boca, hay personas que muchas veces se empeñan o se esfuerzan en cambiar únicamente la forma de hablar. Entonces empiezan a declarar, a decretar a través de la palabra, a través de sus palabras, cosas positivas. Pero es difícil vivir una vida en abundancia, una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para con nosotros, solamente cambiando nuestra forma de hablar, porque la Biblia dice en Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, el cómo hablamos es un resultado, es consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. El tema está, y el problema se produce muchas veces, que en nuestro corazón se alojan pensamientos, se alojan sentimientos que no vienen de parte de Dios. A mí lo que me había ocurrido respecto a las matemáticas es que yo no iba a ser un buen matemático o no iba a poder aprobar en la universidad los ramos de matemáticas si yo solamente decía, bueno, voy a ser bueno para las matemáticas. Yo no me lo creo, yo sí soy bueno para las matemáticas, solamente declarando, sino que debe haber una realidad que en mi corazón yo pueda creer y saber de que en realidad voy a dar vuelta al destino. Y es por eso que Dios no, y soy recurrente en decirles a ustedes que no solamente Dios cambia o Dios está enfocado en tu conducta, sino que está empeñado en poder transformar tu vida, tu corazón, transformar tus pensamientos. Porque cuando tú logras conocer a Cristo y lees la palabra de Dios, tu corazón se afecta, tus pensamientos son distintos y cuando llenas tus pensamientos de la palabra de Dios es que todo cambia
Y por consecuencia es que tu lenguaje va a cambiar. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuál es el secreto o cuál es el remedio para cambiar esa enemistad que tenemos cuando hablamos de nosotros mismos, pero hablamos mal? Cuando decimos, no, yo no sirvo para esto, es que yo soy malo, las cosas no me salen bien. Es llenarnos de la palabra de Dios. Porque usted cuando conoce y lee la Biblia, va a encontrar, va a poder diferenciar la verdad de la realidad. Quizás en la realidad hoy día estás viviendo una situación de quiebra financiera o de un quiebre amoroso, pero en la verdad que está en la palabra de Dios vas a ver que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Por lo tanto, el hecho para poder cambiar nuestro trato frente a nosotros mismos y frente al exterior tiene que ver con llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. Ahí nosotros encontramos el remedio, la llave que abre la puerta a poder tener resultados distintos, y eso va a cambiar también nuestra forma de hablar. Eso está en Mateo 12:34, para quienes lo quieran buscar después. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, porque si en tu corazón tú crees que eres un perdedor, en tu corazón tú crees que eres malo para las matemáticas, en tu corazón tú crees de que en el amor te va a ir mal, tienes que cambiar eso. Por mucho que a lo mejor de la palabra para afuera digas, soy bueno, necesitamos que Dios pueda trabajar en tu mente, en tu interior, en tu forma de observar la vida, en tu corazón. Y de esa manera vas a poder cambiar la forma de tus declaraciones a través de las palabras, a través del cómo te tratas. Fíjate que hay veces que también en la vida vivimos en función de etiquetas. Yo recuerdo que mi esposa en algún momento me regaló un par de camisas que a mí me encantaron, que son parecidas a esta, pero no es la misma. Y esas camisas me quedaban muy bien en talla y todo, pero tenían un detalle, que la etiqueta de atrás era bien como áspera. Y recuerdo que siempre me dañaba atrás la espalda. Pero me encantaba ponerme esas camisas porque eran como hechas especialmente para mí. Y mi esposa me regaló un par de esas camisas. Entonces, el problema está en que cuando me ponía la camisa, me dañaba la espalda hasta el hecho de que a veces hasta un poco me sangraba la espalda, en función de cuando me ponía esas camisas que me encantaban. Hasta que logré, en algún momento decidí sacar la etiqueta. Mira, y fíjense la tontera por lo que yo no sacaba la etiqueta, porque era de una marca reconocida, buena marca. Y las etiquetas nunca se ven. Eso se lo hago como paréntesis también, porque como estamos en un mundo muchas veces donde somos bombardeados del qué dirán o de la apariencia, es que yo también decía, no, ya prefiero soportar la etiqueta que tengo atrás, pero la tengo puesta porque es una etiqueta no voy a nombrar la marca, porque como estamos saliendo por televisión no vamos a darle auspicio a nadie, pero era una marca reconocida. El hecho es que desde que saqué la etiqueta pude disfrutar de la camisa bien puesta, que me quedaba bien y todo. Y fíjense que la palabra que quiero destacar en este ratito tiene que ver con la etiqueta. Hay veces que tú también necesitas sacarte la etiqueta de perdedor, la etiqueta de que las cosas no van a salir bien, la etiqueta de que tú no sirves para esto o para esto otro, la etiqueta de que las cosas van a andar mal, la etiqueta del ansioso, la etiqueta del perdedor. Tienes que sacarte esa etiqueta, porque si no vas a vivir una vida de apariencia donde vas a poder caminar, pero vas a estar como con una piedra en el zapato. Vas a poder caminar, pero vas a vivir una vida que no va a ser la real. Por lo tanto, hay que quitarse esas etiquetas. Dios no solo te da ropa nueva, sino que también te quita la etiqueta. Y esa etiqueta tiene relación también a lo que nos compartía mi esposa, Leslie, hace un ratito, en una reflexión que nos decía cuando nos hablaba acerca de Zaqueo. Qué interesante fue lo que ella nos compartía, porque Zaqueo también tenía una etiqueta. Y una etiqueta que no era tan agradable, donde le decían, él era conocido como el cobrador, el estafador, digamos. Y en la vida existen esas etiquetas, que quizás a lo mejor a usted le han dicho alguna. ¿Cuál es tu etiqueta? Hay gente que de repente le dicen el flaco, el gordo, el qué sé yo, o el malo. Es como a mí me decían, el malo para la matemática, ahí viene. Entonces eso va generando una etiqueta y una identidad, la cual debemos nosotros quitarla para poder seguir funcionando. Si vivimos en función de esa etiqueta, la vida no va a fluir bien. Por lo tanto, como les decía, Dios hoy día
quiere quitarte esa etiqueta y, como nos enseñaba Leslie, y llamarte por tu nombre. Mira qué interesante es eso, porque hay veces que uno asume el nombre de la etiqueta. El malo, el perdedor, el que no le salen bien las cosas. Pero Dios no te va a llamar por la etiqueta, sino que Dios te va a llamar por tu nombre, como lo hizo con Zaqueo, por tu nombre. E incluso esa historia es fabulosa, es hermosa, porque más allá de que lo trata por su nombre, que eso ya era extraño, Jesús se autoinvita a su casa, le dice: yo te voy a ver a tu casa. Y así también Dios quiere hacerlo contigo, te trata por tu nombre y quiere estar contigo, quiere festejar contigo, quiere pasar tiempo contigo. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tus resultados van a ser distintos, tu vida va a cambiar, como pasó con Zaqueo. Porque Zaqueo también, al final, cuando pasó tiempo con el Maestro, cuando pasó tiempo con Jesús, fue transformado. Y por consecuencia, es que decidió devolver lo que había robado, reparar el daño causado, pero es una consecuencia de... ¿Ven? Se dan cuenta de que generalmente el mundo religioso, el mundo evangélico a veces también genera todo su enfoque en la conducta. Y eso es algo que separa mucho a la gente de las iglesias, la separa de poder vivir una nueva experiencia con Dios, porque la gente o la religión muchas veces te pide y se enfoca en lo que tú tienes que dejar de hacer. No, tú quieres participar de esta comunidad cristiana, entonces tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de bailar, tienes que dejar de beber, tienes que dejar de hacer un sinfín de cosas. Pero hoy día yo te quiero decir de que a esta comunidad o a Dios tú te puedes acercar tal como eres, tal como estás. Y puedes estar destruido, puedes sentirte pésimo, de hecho puedes saber de que en realidad las cosas no las estás haciendo bien. Pero ven a Dios tal como estás. Porque fíjate de que cuando tú pases tiempo con Dios, cuando tú estés con Él, cuando Dios esté contigo, cuando Jesús se haga vida en tu vida, tus resultados van a cambiar. Es imposible pasar tiempo con el Maestro y no ser transformado. Pero tu conducta va a ser consecuencia de haber tenido un encuentro real y genuino con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer para poder recuperar nuestra identidad. Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora somos hijos de Dios. Fíjate que un punto importante el cual debemos entender es que Dios no solo nos perdona cuando nos equivocamos, sino que también nos adopta. Y aquí entra la identidad del Hijo. Dios nos adopta. Y es por eso que recién les leía Romanos, donde dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Entonces usted viva como un hijo de Dios. Quizás el diablo, el enemigo te dice: eres esclavo, vive con miedo. Pero Dios te dice: eres mi hijo, vive con confianza. La adopción significa pertenencia, apellido, herencia, acceso y un amor estable. En Dios usted va a poder estar estable, va a vivir como un heredero del Creador, del Rey de los cielos, de la tierra, del dueño del oro, la plata. ¡Wow! Qué tremendo es cuando uno conoce a Dios realmente y empieza a adquirir a recuperar su identidad como hijo, como creación de Dios. Porque fíjate que también cuando conocemos a Dios, nos encontramos, y vamos leyendo la palabra de Dios, nos encontramos con un bombardeo también de cosas buenas respecto de nuestra identidad, pero hay veces que entendemos o vamos leyendo a través de la Biblia de que somos hijos ahora, pero nos cuesta cambiar entonces la forma de vivir, la forma de desarrollarnos realmente como hijo, porque tú como hijo no basta solamente con estar en la casa, tienes derecho también a ocupar las cosas, a pedirle, tienes un acceso distinto a la vida cuando eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y es importante que podamos sanar la identidad para poder disfrutar de los accesos que realmente tenemos como hijos de Dios. Y un punto importante de los cuales se habla poco también tiene que ver con la gracia. Porque es la gracia de Dios la que nos devuelve la dignidad, la que nos devuelve la identidad
y la dignidad. Porque fíjate que hay veces que uno trata de ser digno también a través de la conducta, pero no eres digno por mérito, sino que por gracia. Por gracia llegas a ser digno, porque no hay cosa, no hay hecho que podamos nosotros realizar o hacer en conducta para poder merecer el favor de Dios. Por lo tanto, no hay mérito que podamos hacer, sino que todo es principalmente por gracia. Fíjate que en Romanos 12:2 dice, Pablo habla acerca de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí donde se producen las principales luchas, los principales problemas, son no necesariamente en la conducta, porque fíjense que la conducta es consecuencia de nuestros pensamientos. La lucha principal se genera en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Es por eso que Pablo nos enseña y nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y fíjense que ahí lo difícil muchas veces es desaprender lo aprendido para poder incorporar patrones nuevos de pensamiento. Porque hay etiquetas que muchas veces nos han marcado, nos han dicho, nos han dañado. El pasado muchas veces quizás nos condena, pero en eso nos quedamos pegados y en función de eso es que no podemos vivir una vida plena de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, necesitamos renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, a fin de que dé gracia a los oyentes. Y a ello le aprovecho de preguntar, ¿cómo usted está hablando? ¿Cómo es su forma de hablar con sus amigos, con sus familiares? ¿Qué es lo que usted declara a través de su boca? ¿Cómo habla? ¿Y cómo hablas sobre ti mismo? ¿Cómo te describes? ¿Cómo te tratas? Hay veces que uno tiene resultados en la vida que no son muy agradables a uno mismo y se comienza a tratar mal, se comienza a tratar como un perdedor, como que las cosas no van a salir bien. Pero es importante que entendamos de que la gracia no solo me perdona, sino que me reprograma. Me cambia, es como que me cambia el lente, me cambia la forma de observar, me cambia el lenguaje, me cambia la vida. Y es por eso que en función de nosotros incorporar la palabra de Dios en nuestra vida, es que eso va a traer como consecuencia que nosotros podamos cambiar también nuestro lenguaje. Yo les invito a que cuando ustedes lean la Biblia, yo les decía hace unas semanas atrás, es bien interesante el hecho de poder leer la palabra en voz alta también. Porque eso también nos va a ayudar a poder, a que nuestros pensamientos, a que nuestra mente reciba mucha más palabra y que todo quede ahí. Y de hecho el confesar la palabra, el nombrarla, el que sea audible, también genera una diferencia en cuanto a cómo quedan nuestros pensamientos alojados, cómo se genera una identidad nueva al respecto. Algo importante también es que, como te decía, cómo te ves, te tratas. Y para tratarnos mejor, para tratarnos bien, de acuerdo a la identidad que Dios quiere para con nosotros, debemos cambiar nuestro espejo. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, debemos vivir como hijos de Dios. Por lo tanto, los espejos que muchas veces tenemos y que nos hacen vivir en función de atados a algún patrón de pensamiento antiguo, tiene que ver con el espejo, por ejemplo, del pasado, donde yo soy lo que me pasó y vivo en esclavitud. El espejo de la gente, donde yo soy lo que otros dicen de mí, y eso genera muchas veces ansiedad. El espejo de Dios, sin embargo, es distinto, donde el espejo de Dios, ahí tú realmente puedes vivir lo que Él dice que puedes vivir, y eso te da libertad y te da honra. Por lo tanto, es importante que nosotros también podamos saber, podamos conocer de que ahora al ser hijos de Dios, no vivimos como servidumbre, sino que vivimos como adopción, como adoptados por Él. Y la gracia nos da dignidad y nos da fuerza. Por lo tanto, ahora me trato con honra porque Dios me creó con un propósito. ¿Cuántos creen que hay un propósito de parte de Dios? Y ese propósito es bueno, es grande, es abundante. La Biblia lo declara, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso es tremendo, eso es poderoso. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Uy, eso es súper importante, ¿ah?
Ahí yo le invito a que usted pueda a reflexionar en su interior y ver qué es lo que usted habla, cómo usted está hablando. Y aquí vamos más allá de solamente hablar malas palabras, sino que cómo es tu narrativa. ¿Cómo es tu narrativa frente a la vida o frente a ti mismo? ¿Cómo vas generando las palabras? Porque fíjate como dice la Biblia en Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida es muy importante lo que dice la palabra a través de cómo nosotros hablamos. Es fundamental también el hecho de cómo ocupamos las palabras, cómo ocupamos nuestra lengua. Isaías también en algún momento tiene una revelación de la gloria de Dios y lo primero que reconoce es su forma de hablar, es el problema que tiene con los labios. Cuando tú te vas acercando más a la palabra de Dios, vas poniéndote más a la luz de la palabra, fíjate de que la forma también de nosotros de hablar va cambiando, como le pasó a Isaías. Él dijo incluso, ¡ay de mí! Soy hombre inmundo de labios. Eso lo dice en el libro de Isaías 6:5. Porque mientras tú más te acercas a la fuente, más conoces los principios de Dios, tu forma de hablar va a ir cambiando. Fíjate de que la Biblia dice que en Isaías 6:5 dice, ¡ay de mí! Soy hombre inmundo de labios. Y Dios lo purifica. Tocó sus labios, tocó su iniquidad y su iniquidad fue quitada. Eso tú después lo puedes buscar en Isaías 6 y 7. Santiago también lo aterriza, el libro de Santiago también lo aterriza más aún y habla acerca de que cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego. Eso está en Santiago 3, 5 y 6. De la misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Eso está en Santiago 3, 10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Eso está en Santiago 3:10. Y fíjate lo que dice Jesús, porque Jesús remata todo esto relacionado a cómo nosotros hablamos, donde dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras también puedes ser condenado. Eso está en Mateo 12, 34 al 37. ¿Se acuerdan ustedes que también hay una parte que está en el Pentecostés? Hay muchos de ustedes, y me imagino que conocen la historia donde se produce el Pentecostés, que está en Hechos, que dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno. Y aquí algo que me llama a mí profundamente la atención es que habla acerca de que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y fíjense que el fuego no es una casualidad, porque yo me acuerdo que también antiguamente, bueno, no tan antiguamente, sino que me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá a mí siempre cuando tomaba agua de la llave, mi mamá me daba agüita cocida, como se dice, agua hervida, porque el fuego incluso sirve para purificar el agua. Y aquí en el versículo que estábamos recién entendiendo, de Hechos, donde se produce el Pentecostés, habla acerca de las lenguas, y lenguas como de fuego, porque el fuego también nos va purificando. Así como pasa con el agua, cuando usted la hierve y se purifica, se sale todo lo malo, también cuando nosotros conocemos a Dios y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y somos bautizados en lenguas, pero también somos bautizados en lenguas de fuego. Y el fuego principalmente va a ir cambiando también nuestra forma, el patrón de hablar, de cómo nosotros hablamos también, porque el fuego nos va a ir purificando. Vas a dejar el yo no puedo, lo vas a reemplazar por el ahora Dios está conmigo. Vas a cambiar el siempre me pasa lo mismo por estoy en proceso, pero ahora ya no soy un esclavo. Antes quizás decías nací para perder, pero ahora vas a entender de que eres bendito y debes caminar como un bendito, como una bendita. Porque fíjate que lo principal que nos ocurre muchas veces es que nos acostumbramos a vivir como perdedores, a vivir como que las cosas van a salir mal, como que no sirvo para tener éxito, para tener una familia bien constituida, para poder volver a emprender. Y la gente vive en función del miedo y vive en función de lo que muchas veces le etiquetaron y le dijeron. Pero algo fundamental que hoy te quiero invitar a poder entender e invitar a que puedas sentir y saber
es que Jesús, Dios, quiere que nosotros hoy día podamos recuperar nuestra identidad. Quiero que puedas entender lo que dice Génesis 1:27. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate que cuando nosotros recuperamos nuestra identidad, lo primero que debemos entender es que cuando Dios nos creó, somos benditos. Lo primero que usted debe saber es que usted es un bendito, es una bendita. Por lo tanto, alguien que es bendecido por Dios camina distinto, enfrenta la vida diferente, ya no como un perdedor, ya no como alguien que las cosas le van a salir mal, como que las cosas le van a fallar, sino que camina y tiene una impronta en la vida como un bendito. Lo primero que usted debe saber es que cuando Dios lo creó, sopló aliento de vida en usted y le dice, eres bendito. No importa lo que quizás te dijeron los demás, las etiquetas que quizás tienes, lo que te ocurrió en el pasado, pero al recuperar nuestra vida, al recuperar nuestra identidad, nuestro ADN con Dios, lo primero que quiero que sepas es que eres bendito, eres bendecido, eres bendecida, eres una bendita, eres un príncipe, una princesa de Dios. Así te ve Dios. Y cuando tú entiendes eso y comienzas a vivir en función de esa identidad de bendecido, es que precisamente Dios también te encomienda otras actividades a desarrollar. Te dice, te manda a gobernar. Te dice, fructifica, multiplica, llena la tierra, sojuzgadla, señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, administra. Pero ¿cómo vas a administrar bien la vida si te sientes como un perdedor? Es por eso que lo primero que debes entender es cambiar tu pensamiento y decir, yo soy un bendito, yo soy una bendita. Creo eso firmemente y ahora recupero mi identidad en Dios y voy a funcionar como un bendito. Voy a vivir la vida como alguien bendecido, como alguien que realmente es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no va a vivir en pobreza, no va a vivir en escasez, va a vivir en abundancia porque Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. Dios quiere que a usted le vaya bien, Dios quiere que usted pueda dar fruto, Dios quiere que usted pueda gobernar su vida, ser de bendición para los demás. Pero para eso nosotros necesitamos vernos distintos. Necesitamos vernos distintos. Por eso es que como te ves, te tratas. Hoy día a lo mejor tú te has tratado mal y reconoces y dices, yo en realidad siempre he hablado mal de mí, pero es que pasó de que quizás mi tutor, mi papá, mi mamá, hay gente que me dijo que yo era de tal manera y fue tan fuerte que me lo creí. Y no hay nada peor que creerse una identidad que no es. Quizás a mí me dijeron que yo era malo para las matemáticas, pero quizás a ti te dijeron otras cosas. Quizás te dijeron frases como inútil, tonto, tonta. Y eso afecta a nuestra identidad y muchas veces sentimos a lo mejor el deseo en algún momento de la vida de emprender, de ir por más, de mejorar nuestra calidad de vida, pero recordamos eso que nos dijeron, esa etiqueta, y decimos, no, en realidad sí, esto no me salió porque en realidad tenía razón la persona que me dijo que yo era tonto, que era inútil, que no servía para esto. Por lo tanto, hoy día te invito a que te puedas ver distinto, que te veas con el lente, con los ojos que Dios tiene sobre ti, como un bendito, como un bendecido, como una bendecida. Por lo tanto, hoy día y mañana, ya tu impronta en la vida, en el trabajo, en el desarrollo de tu colegio, de la universidad, donde quiera que tú vayas, debe ser distinta. Tu impronta es de bendecido, de bendecida. Cuando Dios está contigo, nadie puede contra ti. Mayor es el que está contigo que el que está en este mundo. Por lo tanto, cuando uno entiende esos principios de la palabra de Dios, nuestra vida cambia como consecuencia y nuestros resultados también son consecuencia de ese encuentro que tenemos con el Maestro. Cuando tenemos un encuentro real con Dios, nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Por lo tanto, hoy día te invito a poderte tratar distinto, a tratarte bien,
Habla y declara la palabra de Dios sobre tu vida. Habla bien sobre ti. Habla bien sobre los sueños, sobre los proyectos que tienes. Hay muchos de nosotros que necesitamos quizás cambiar la forma de hablar, de decir las cosas. Ya no salir a la cancha con una intención de perder. No, yo vengo a cumplir acá. Vengo a cumplir porque lo normal es que pierda. Me vengo a presentar. No, tú vienes a ganar ahora. Porque eres un bendecido, eres una bendecida. Vive la verdad de Dios en tu vida y no la realidad que quizás te han dicho en cuanto a la etiqueta. Eso te quiero invitar a ponerte de pie, por favor, para que oremos, para que le entreguemos nuestra vida a Dios. Porque hay veces que hemos vivido en función de etiquetas, hemos vivido en función de lo que nos han dicho, del pasado que muchas veces falló, que nos equivocamos, las cosas no salieron muy bien. Y eso nos genera un trato o un maltrato frente a nosotros mismos. Porque si tú te ves mal, te vas a tratar mal. Pero si te ves como un bendito, vas a declarar cosas sobre ti como bendecido, como bendecida. Por lo tanto, como te ves, te tratas. Y si te ves ahora como te ve Dios, la vida cambia totalmente. Si tú logras verte como Dios te ve, tu impronta en la vida, tu forma de caminar va a cambiar. Tu forma de pensar va a cambiar y por lo tanto tus resultados van a ser distintos. Hoy día yo te quiero decir que si quizás estabas desanimado, si quizás estabas desanimada, de que si Dios permitió que tú estés aquí hoy día, es para decirte, yo estoy contigo. Tú eres una bendecida, tú eres un bendecido. Yo estoy contigo. Por lo tanto, quizás los que te robaron la identidad, hoy día eso lo vamos a dejar atrás. Hoy día vas a recuperar tu identidad en Dios y vas a vivir como un bendecido, como una bendecida, como un bendito. Hay muchas bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Pero para eso debes cambiar quizás la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de comportarte. Tienes que verte distinto. No esperes nada de los demás. No vivas una doble vida de redes sociales. Porque en el momento del proceso, Dios está contigo, Dios va a estar contigo. Quizás las redes sociales muestran algo perfecto, algo exacto, preciso, y la vida real a veces no es tan precisa, ni perfecta, ni exacta. La vida tiene procesos, y quizás estás pasando un proceso, pero te quiero decir de que en ese proceso es importante que ahora te veas como vencedor, que te veas como ganador, como ganadora. Eres un bendito, eres una bendecida de parte de Dios. Así que te quiero invitar a levantar tus manos, por favor, y para que podamos orar a Dios y entregarle nuestra vida y decirle, Señor, te pido, Señor, de que muchas veces nos hemos equivocado en la forma de hablar, en la forma de pensar, nos hemos tratado mal y te pedimos perdón, Señor, por eso. Y te pido que tú nos guíes, nos ayudes, Señor, a podernos tratar bien, a poder hablar de acuerdo a la palabra tuya, a no vivir con culpa, a no vivir con desprecio, a no vivir con esa autoexigencia destructiva. Señor, te pido que tú tomes el control, el dominio de nuestra vida y que nos lleves a poder conocer nuestra real identidad, a vivir con nuestra verdadera identidad recuperada, Señor, que es vivir como victorioso, como vencedor, como ganador, Señor. Te pido de que tú bendigas a cada persona que está en este lugar, Señor, lo acompañes, lo ayudes a vivir esos procesos, a salir de las malas etiquetas que quizás les han dicho. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a la identidad de esclavo. Recibimos, Señor, tu adopción. Recibimos tu gracia. Declaramos, Señor, que somos tus hijos. Y desde hoy nos tratamos con honra. Nos tratamos con fe, con amor, porque fuimos creados, Señor, a tu imagen y semejanza. Señor, te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer en nuestra vida, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.